Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Génesis capítulo 12. El día de hoy estamos comenzando esa nueva serie, esa segunda serie que estamos enfocándonos en Génesis capítulo 12 al 24. Y esa es otra serie porque está enfocada específicamente en Abraham, en todo lo que pasa con Abraham en Génesis. Recordemos que vimos todo lo que pasó en Génesis del 1 al 11. Bastantes cosas: la creación, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, las generaciones de Set, llegando a Taré, Noé, el arca de Noé, el diluvio, el nuevo comienzo con Noé, el pecado de Noé, y luego las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, especialmente su hijo, o dos hijos son particularmente especiales. Cam, un hijo que Noé ha maldecido, y sus generaciones, y Sem, un hijo al cual Noé había dicho que Dios bendeciría, y de parte de Sem viene Abraham, aquel a quien Dios bendijo. Y comienza esta nueva etapa en nuestro estudio, y es enfocado en este hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Taré, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Abraham, como bien estábamos cantando, siempre nos recuerda el vivir por fe. Es el padre de la fe, por así decirlo. Es el primer ejemplo de un hombre que constantemente vive por fe. Y hoy comenzamos en el capítulo 12. Y yo creo que el título de este mensaje es Abraham, déjalo todo y sígueme, ¿no? Y es importante porque yo creo que la vida de la fe, si tú dices yo soy cristiano, o si eres cristiano, entonces vives por fe en las promesas de Dios, por fe en Cristo. Pero yo quiero decirte algo: la vida de la fe comienza radicalmente. O sea, vivir por fe no comienza con un poquito de fe y ya después le creo a Dios en esto. Si tú ves en la Biblia, cada vez que un hombre, una mujer decide vivir por fe, es con un paso extremadamente radical. Y el centro de la lección que quiero que nos llevemos hoy, por cierto, es que así tan radical como fue el comienzo de vivir por fe para Abraham, no es menos radical para cada cristiano que existe en el mundo, cristiano verdadero. Nuestro llamado es exactamente el mismo: déjalo todo y sígueme. Así que vamos a orar, que Dios bendiga este tiempo, y vamos a comenzar entonces a estudiar Génesis 12 del versículo 1 al 9. Señor, bendice este tiempo, Dios. Ayúdanos a ver en tu palabra lo que tú quieres decirnos, cómo quieres animarnos como iglesia, como familias, como individuos,
aquí en esta tu iglesia amada, Señor. Que podamos enfocarnos en ti, Dios, el día de hoy y sacar provecho de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero dejar claro es que toda esta historia de Abraham, no solo la de hoy, sino la de toda la serie, hasta el capítulo 24, no se trata de Abraham. La historia de Abraham no se trata de Abraham, no se trata de ti tampoco, se trata acerca de Dios. Es el Dios de Abraham. Dios es el protagonista de la historia. Dios es el protagonista en toda la Biblia y también en esos capítulos. Y el plan de Dios para bendecir a toda la tierra con su gloria. Su plan que se ve desde su creación, tratando de llenar todo de su hermosura visible. Y Él está haciendo esto y Abraham es solo un instrumento para llenar toda la tierra de su hermosura y su gloria. Un plan divino que se extiende de eternidad a eternidad. Dios no planea las cosas improvisadamente, todo es perfectamente según su soberano plan. Con eso dicho, quiero comenzar introduciendo a este famoso, renombrado personaje, Abraham. Yo creo que todos, o casi todos, hemos escuchado de Abraham. Creo que estaríamos un poco familiarizados con este nombre, Abraham. Pero muy pocos de nosotros, muy pocos, hemos tratado de profundizar realmente en quién fue Abraham. Y hay muchas cosas que no sabemos de él. Así que antes de comenzar con nuestro estudio, simplemente quiero darte 10 cosas que quizás no sabías de Abraham. Primero, su genealogía. Viste en el sermón anterior, capítulo 11, estuvimos hablando de que Abraham fue descendiente de Sem, el hijo bendecido de Noé. Eso lo puedes ver en el versículo 26, Génesis 9, 26, habla de cómo Noé bendice a Sem, y por cierto se hace un énfasis que de Sem viene Abraham. Eso lo identifica a Abraham con el linaje de la mujer, el linaje de Jesucristo, del plan eterno que Dios tenía, ¿no? De traer esa salvación a la humanidad. Es importante saber primero que Abraham viene de Sem, quien viene de Noé, quien viene de Set, quien viene de Adán, Adán y Eva, que se le hizo la promesa de que venía el Salvador, Génesis 3:15. Yo sé, este dato es muy difícil, así que vamos a pasar a los siguientes 9. Primera cosa desconocida de Abraham, viene de Sem. Segundo, dice el texto bíblico que él viene de Ur de los Caldeos. Y quizá algo que tú no sabías es que este lugar donde Abraham creció y estuvo con su familia antes de que Dios lo llamara, era un lugar urbano, era un lugar desarrollado. Abraham se recuerda como este nómada en el desierto, pero eso fue después de que Dios lo llamó, no antes. Antes de que Dios lo llamara, vivía en una zona mucho más desarrollada, mucho más urbana. Tercer cosa que quizá no sabías de Abraham es la idolatría. Josué 24:2 dice: Taré, padre de Abraham y de Nacor, servía a otros dioses. Es decir, Abraham no nació en una casa judía o cristiana. Bueno, obviamente cristiana no existe el cristianismo, ¿verdad? Pero no nació en una casa que adoraba a Yahvé, o Jehová, el Dios de Israel, o el futuro Dios de Israel, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, sino que estaba quizá mezclado con idolatría a otros dioses. Seguramente el padre de Abraham lo fue. Posiblemente Abraham mismo llegó a adorar otros ídolos, no lo sabemos a ciencia cierta,
Pero por supuesto, después de que el Señor lo llama en este capítulo 12, su vida cambia y se vuelve alguien totalmente enfocado y fiel a el Creador, el único Dios verdadero, Jehová o Yahvé, que es el Dios de Noé, el Dios de Set, el Dios que caminó con Adán y Eva, el único Dios que existe. Cuarto, quizá tú no sabías que Abraham, cuando Dios lo llama, ya estaba mayor, bastante mayor, y quizás sí sabías eso, pero quizás no sabías que realmente lo llama en una situación problemática. O sea, Abraham no es que estaba súper bien y Dios lo llama, sino que Abraham ya estaba mayor, ya tenía 70 años, no tenía hijos y tenía una esposa estéril, lo cual para esa época era una situación terrible, porque todo tiene que ver con tu posteridad, qué vas a dejar, a quién le vas a heredar. No tienes hijos ni siquiera, y ya estás en los finales de tu vida. Así que los comienzos espirituales de Abraham, cuando Dios lo llama, son comienzos bien humildes, de verdad. Quinto, quizá tú no sabías que Abraham fue llamado amigo de Dios. A mí siempre me gustó ese título, ¿no? Santiago 2:23 le llama amigo de Dios, alguien que caminó con Dios, que amaba a Dios. Yo quiero ser llamado amigo de Dios, personal de Dios. De hecho, el Señor a mí me salvó usando esta imagen, esta metáfora, ¿no? Leí en un libro que tú podías ser amigo de Dios personalmente. Yo puedo ser amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Sexto, quizá tú no sabías, esto sí, muy pocas personas quizá lo sabían, que Abraham fue profeta. El texto bíblico claramente dice esto, Dios dice esto en un sueño a el rey Abimelech. En Génesis 20, versículo 7, dice Dios en un sueño: Él es un profeta, le dice al rey sobre Abraham. Abraham es un profeta y va a interceder en tu favor para que salve tu vida. Abraham es la primera persona en la Biblia a la que se le llama profeta, lo cual es increíble. Y quizá eso explica todas estas diversas revelaciones que Abraham experimentó durante su vida con Dios. Séptimo, en un sentido, Abraham marca en la historia bíblica una etapa en la que la edad de las personas ya no es de 900 años, 800 años. Si tú ves unos versículos antes del capítulo 12 en Génesis 11, ves la genealogía que llega hasta Abraham y tú puedes ver la muerte del linaje que llegó hasta Abraham, la muerte de sus antepasados. Era como 400 años. Murió a los 400 años, murió a los 350 años, murió a los 300, murió a los 200, y después llegamos a personas como Abraham. Y de ahí en adelante, todas las personas viven lo que más o menos nosotros también conocemos que es común. Octavo, quizá no sabías la relevancia moderna que tiene Abraham, no solo para los cristianos, pero Abraham es reverenciado por las tres principales religiones de todo el mundo: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Todos ellos tienen a Abraham como alguien muy, muy importante. Noveno, el nombre Abraham, que se fue cambiado a Abraham significa padre exaltado, y Abraham significa padre de multitudes. Dios le cambió el nombre para hablar de la promesa que le había hecho, que iba a ser un padre de multitudes. Y por último, décimo, quizá algo que no sabías, es que si tú eres cristiano, Abraham es tu padre. No, es como esa película de Star Wars que dice:
ese es tu Padre. Sorpresa. La Biblia dice que nosotros que hemos creído en Cristo somos hijos de Abraham. Obviamente estás usando un lenguaje, no es que Él es nuestro padre, pero es nuestro antepasado espiritual, el cual los cristianos de alguna manera estamos caminando en la senda de Abraham. Estamos caminando en la senda espiritual que Abraham caminó. Gálatas 3:7 dice: por lo tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:29: y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Habiendo conocido ya estos detalles, quién fue él, vamos a ver en nuestro texto bíblico, Génesis 12 del 1 al 9, algunas lecciones de la vida de Abraham que podemos considerar el día de hoy. Estas son las 3 lecciones que vamos a considerar. Vamos a considerar su llamado, el llamado que Dios le hace. Vamos a considerar su bendición, la bendición que Dios le da. Y vamos a considerar su fe. Y así vamos a salir hoy aprendiendo estas cosas y poder ser confrontados y exhortados con la palabra de Dios. Al considerar su llamado, su bendición y su fe. Entonces vamos a comenzar primero con el llamado de Abraham. Ve el versículo 1 y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este primer versículo nos presenta el llamado de Dios como un llamado repentino, como un llamado que salió inesperadamente en la vida de Abraham, como de la nada, ¿no? Abruptamente viene Dios y le da este gran desafío. Abraham había vivido un estilo de vida y de repente Dios aparece y cambia toda su vida. No sabemos si era de día o de noche, no sabíamos si era invierno o verano, no sabíamos si él estaba en su casa o afuera, no sabemos la verdad casi ninguna de las circunstancias, pero sabemos que repentinamente Dios cambia su vida. En una frase lo que Dios le está diciendo es: déjalo todo y sígueme. Y quizá eso te recuerda al llamado que Dios hizo a tu vida si tú eres creyente, si tú eres cristiano. Estábamos perdidos. Puede ser que tu vida haya sido yendo a la iglesia todo el tiempo, toda la vida desde que naciste, no importa, pero estabas perdido quizá. Tu alma estaba muerta. Estabas muerto en tus delitos y pecado. Tu amor por Dios no existía. Tu adoración a Cristo no estaba ahí. Y de repente un día, a través del Espíritu Santo, por su palabra, en una circunstancia distinta para cada uno de nosotros, el Señor, el Espíritu te dice: déjalo todo, sígueme. Y produjo vida en nuestros corazones. Y comenzamos a vivir para Él. Y eso nos recuerda este llamado repentino de cómo Dios salva. Y yo quiero animar, por cierto, a las madres, a los padres, a los abuelos que oran por hijos o nietos que están perdidos. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Que aunque se vea lo más rebelde posible la persona, cuando Dios decide aparecer y decir: déjalo todo y sígueme, y producir vida en el corazón de una persona perdida, no importa cuán perdida esté, esa persona va a ser salvada, rescatada, redimida por el Señor Jesucristo. Y su vida va a ser cambiada. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos? Yo me acuerdo cuando vivía en Texas, estaba en un seminario. Mi roommate
era de Ecuador, y era rapero y era pandillero antes. Ese era mi roomie. Y estaba en toda clase de crímenes antes, y me contaba cómo su mamá lloraba por él todos los días y no se convertía, y se iba a hacer crímenes, robar gente, toda clase de cosas feas. Y un día, y dice, mi mamá me predicaba el evangelio todo el tiempo. Yo nunca le hice caso. Y de una forma que ni siquiera recuerdo, alguien le predicó el evangelio y Dios produjo vida en su corazón. Y ahora es de Cristo. Y ahora adoraba al Señor. Y ahora hacía canciones de rap para adorar al Señor. Y ahora era uno de los mejores evangelistas que yo conocía, ¿no? Le hablaba de Cristo a todo el mundo. Lo que su mamá hacía con él y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque es Dios. Repentinamente aparece y dice, déjalo todo y sígueme. Espiritualmente, y el Espíritu Santo aviva nuestros corazones y nos salva. Pero también el llamado de Abraham fue radical. ¿Okay? Fue radical. Y de eso yo quiero que tú te lleves y que tú pienses en esto. Porque yo quiero que esto confronte nuestras vidas y nuestro estilo de vida. Dios estaba desafiando a Abraham a dejarlo todo. Su tierra, su hogar, su cultura, su idioma, sus tíos, sus abuelos, sus primos, sus amistades, para ir a una tierra totalmente desconocida. Era un llamado bastante radical. Pero yo quiero que tú consideres este pensamiento. ¿Acaso tú crees que el llamado de Dios a tu vida es menos radical que el que le hizo a Abraham? Porque muchas veces nosotros vivimos así, como que si vemos a Abraham y decir, wow, este fue un gran hombre de fe. Él tuvo que dejarlo todo y seguir al Señor, cambiar todo su estilo de vida, cambiar todo lo que había y de repente ahora vivir una vida que estaba totalmente enfocada en la promesa que Dios le había dado, viviendo por fe. Definitivamente era un hombre extraordinario, dices tú. Y la Biblia dice, no existe ningún creyente genuino que no haya respondido igual o más allá de la respuesta de Abraham. La invitación de Jesús no es a volverte un fan de Jesús, a identificarte, a poner un sticker en tu carro, a ponerte una cruz, a cambiar tu foto de perfil de Facebook. La invitación de Jesús es que cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Déjalo todo y sígueme. Los que han respondido a esa invitación y han puesto toda su confianza en este llamado de Jesús y viven por la promesa de Dios y han dejado su vida atrás, eso es a lo que la Biblia le llama cristianos. Las personas que aún no han hecho eso y que están diciendo, bueno, considero que me parece una buena persona, un buen maestro. Me gusta escuchar a veces lo que enseña Jesús y me aparezco de vez en cuando en las reuniones que tenía en el mar de Galilea. Eso se llaman las multitudes que terminaron crucificando a Jesús. Por lo tanto, yo creo que esto debe ser algo que nos debe confrontar. El llamado de Abraham fue radical, pero no fue para nada más radical que el llamado que le hace el Espíritu Santo a cada creyente, a cada pecador. Déjalo todo y sígueme. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿quiere decir eso que todos los cristianos tienen que ser pobres, tienen que volverse monjes, tener monasterios donde no tengan una casa, donde no tengan un carro, donde no tengan un trabajo y solamente estén pues dejándolo todo llorando?
No. Quiere decir que, como dice Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que mi vida no me pertenece, he sido comprado por un precio de sangre en la cruz. Que he sido crucificado con mis delitos y pecados. Que toda mi vida ya no es mía. Que ya no tengo carro, es de Cristo. Que ya no tengo casa, es de Cristo. Que ya no tengo trabajo, es de Cristo. Que ya no tengo ropa, es de Cristo. Que ya no tengo cuerpo, es de Cristo. Que ya no tengo metas, decisiones, sueños, es todo de Cristo. Porque yo he sido crucificado. Ese es el llamado radical del Evangelio. Y ese es el llamado que el Espíritu Santo está haciendo a tu vida en este momento. Y te dice, déjalo todo y sígueme. Y cree en mí y vive por fe en la promesa del Hijo de Dios. Y bautízate en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y únete a la familia de discípulos que caminan por fe, viviendo para Cristo en este mundo perdido y haciendo otros discípulos. Cada uno de ustedes, los que son verdaderos creyentes, son verdaderamente hijos de Abraham, porque han respondido de una manera igualmente radical que el llamado que Dios hizo a Abraham. Han dejado todo para seguir a Cristo. Ya nuestra vida no es nuestra, todo es de Cristo. Ahora vamos a ver no solo el llamado, pero la bendición de Abraham. Versículos 2 y 3. Y quizás esto es algo que no habías considerado antes. Quizás esto es algo nuevo que vas a aprender de ese texto. Fíjate la cantidad de veces que usa la palabra bendición. Versículo 2. Génesis 12, 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. En la cultura y en el idioma hebreo, cuando se quiere enfatizar algo, se usa repetición. Cuando se quiere decir que Dios es santísimo, infinitamente santo, se dice que Dios es santo, 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 el Señor de los ejércitos. Así en nuestro texto, cuando se quiere enfatizar algo, se repite una y otra vez esta palabra, bendecir, bendecir. Y debemos estudiar esta palabra para entender el profundo significado de lo que está pasando aquí. ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, primero, estudiamos el español antes de ir al hebreo, ¿no? La palabra bendecir en español, y lo digo es importante porque no son diferentes usos, ¿ok? En español, la palabra bendecir viene del latín bendecire o decir bien de alguien. Por lo tanto, nosotros cuando en el Salmo 103 se dice, bendecida Jehová. Nosotros cantamos una canción que dice, te bendeciré mi Señor, ¿no? Uno no está diciendo, bueno, yo le estoy haciendo un favor a Dios, o yo estoy de alguna forma favoreciendo. No. Lo que está diciendo es, estoy diciendo bien de Dios, es decir, estoy alabando a Dios. Bendecir, decir bien acerca de algo, decir cosas buenas. Estamos proclamando la gloria de Dios. Por eso decimos, bendecida Jehová. Todo lo que respire, bendiga a Jehová. Estamos alabando a Jehová. Pero también en el aspecto humano, en español, bendecir a alguien significa desear el bien a alguien, ¿no? Que Dios te bendiga, estás deseando el bien a alguien.
Jacob bendijo a sus hijos, está deseando que Dios favorezca a sus hijos, está deseando el bien. Ahora, ¿qué es lo que significa en la Biblia? En la Biblia, en este contexto específico, es un término, es una palabra compleja y habla de una relación de pacto que es favorecible o favorecida hacia alguien. La bendición de Dios significa el establecer una relación de pacto que es favorable. La maldición de Dios es llevar esa relación de pacto a volverse negativa o desfavorable. ¿Por qué este asunto del pacto es importante? Porque es un compromiso fuerte. No es algo como que, bueno, te bendigo hoy. Dios está diciendo, Abraham, estoy estableciendo en tu vida una forma de relacionarme contigo, un pacto contigo en el que yo voy a ser favorable para contigo. Y eso es la promesa de Dios. Ese es el pacto de Dios. La palabra bendecir habla de esta nueva relación de beneficio de Dios para con aquella persona que Él bendice. En otras palabras, Dios está diciendo, yo sé que esto de pacto y todo eso es difícil, así que vamos a usar una forma más fácil, ¿ok? Dios está diciendo, de ahora en adelante, Abraham, yo seré tu amigo. Tu amigo con un pacto de amistad, con un pacto de que yo voy a favorecerte. Y serás tratado como amigo de Dios. Y los que se vuelven amigos tuyos, Abraham, yo estableceré también una relación de amistad con ellos. Es decir, te bendeciré y los que te bendigan, a esos también bendeciré. Y a los que te maldigan, a esos también maldeciré. Voy a establecer una relación negativa, desfavorable para con aquellos que estén en contra de ti. Eres mi amigo, enemigo. Pacto de bendición, una relación negativa de pacto, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque el enfoque de Dios no es Abraham, hermanos. El enfoque de Dios no era solamente esta persona, este individuo, sino todas las naciones. Dios traerá una reconciliación mundial a través de Abraham. Eso es lo que significa bendecir a todas las naciones. Dios quiere establecer una nueva relación con la humanidad. ¿Recuerdan lo que pasó en el arca de Noé? ¿Cuál era la relación con toda la gente, con toda la humanidad? Condenación total, pecadores, enemigos. Y Dios dice, yo quiero bendecir a todas las familias de la tierra. Yo quiero establecer esta relación de pacto favorable. Yo quiero establecer esta amistad. Quiero que todas las familias de la tierra puedan ser establecidas y confirmadas como amigas de Dios a través de ti, Abraham. Eso es lo profundo de lo que está pasando acá. Todas las naciones pueden llegar a ser amigos de Dios mediante un plan que va a hacer Dios a través de Abraham. Eso es lo que podemos ver que hizo Cristo. Colosenses 1, 19 al 20 dice, pero agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz. Esto es un poco complejo de entender. Pero el punto de lo que está diciendo es que cuando Dios bendice a Abraham, la bendición de Abraham, nos habla del Evangelio. La bendición de Abraham anuncia el Evangelio. Claramente la bendición de Dios promete, apunta hacia un pacto de reconciliación con todas las naciones, que es llamado el nuevo pacto. ¿Cómo se van a reconciliar todas las naciones con Dios? Si todos son pecadores y Dios es santo.
la cruz de Jesucristo. Mediante la cruz, mediante este hijo de Abraham, Jesucristo, Dios reconciliaría a todas las naciones con él. Y esto es lo que dice en Gálatas 3:8. La escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, y a todas las familias de la tierra, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No quisiera dejar este punto que ya terminamos sin que tú recordaras algo práctico, algo relevante para tu vida en esto. Y es que quiero que consideres quién es tu Dios. Toda la bendición que hay planeada de parte de Dios para sus enemigos. El Dios que adoramos es un Dios que ama bendecir. Cuando tú te pones a orar, recuerda, estoy orando al Dios que ama bendecir, de tal forma de que antes de crear todas las cosas, tenía su plan bendecir a todas las naciones de la tierra. Y la bendición que Dios quiere dar es tan grande que está dispuesto a dar a su propio Hijo para bendecirte, para establecer esta relación de amistad contigo, para hacer la reconciliación final de todas las naciones. Vamos a ir al tercera lección y el final de este texto bíblico, que es considerando la fe de Abraham. La fe de Abraham. Consideramos ya el llamado de Abraham, su llamado radical, que es igual a nuestro llamado, y la bendición de Abraham, que anuncia finalmente el evangelio que creemos, que se nos ha anunciado a nosotros y que creemos. Ahora vamos a terminar no solo con el llamado, no solo con la bendición de Abraham, sino con la fe de Abraham. Y terminar con esto. Abraham es un ejemplo de fe verdadera y durante su vida nos va a enseñar muchas lecciones sobre la verdadera fe. A través de que vayamos yendo a través de estos textos, vamos a estar aprendiendo muchas cosas de la fe. Pero primero quiero comenzar con un pequeño preámbulo. Si vamos a aprender cuál es la verdadera fe, primero entendamos un poquito cuál es la fe falsa o la fe que no es verdadera. La fe no es simplemente un pensamiento positivo. Quizá tú has ido a alguna iglesia o has escuchado un programa de televisión o de radio en el que te dicen: si tú crees firmemente, y muchas veces este asunto se ve con visualización. Si tú quieres ir a París, imprimes una foto de la Torre Eiffel y la pones ahí en el espejo de tu baño y lo ves todos los días y tú crees firmemente que tú estás ahí en la Torre Eiffel, tú ves eso cada día y lo dices y tú estás ahí, eso va a suceder, se va a materializar. Esa es la fe. Bueno, eso no es la fe, ¿ok? Eso no es lo que la Biblia le llama la fe, más parecido a la brujería o el paganismo, que es, por supuesto, doctrina esencial en muchas iglesias, lamentablemente. La confesión positiva, la declaración de cosas, eso viene no de la Biblia, definitivamente, viene del mundo secular y del paganismo. La fe no es pensamiento positivo. No es simplemente que cuando las cosas te van mal, ten pensamiento positivo. Y eso es vivir por fe. Vivir por fe es tener pensamiento positivo. Eso no es fe. La fe no es presumir que lo que deseamos va a ocurrir porque lo creemos tan firmemente de que se va a pasar. Entonces tú he escuchado, ¿no? Lamentablemente a terribles predicadores y dicen: yo estaba pasando por ahí y vi un carro que era el que me gustaba y yo dije: ese carro es mío. Y yo lo creí firmemente y yo sé que el Señor me va a dar ese carro. Eso no es fe. Eso es lo que se llama es presumir o presuponer
que lo que deseamos va a ocurrir si lo deseamos fuertemente. La fe tampoco es simplemente conocimiento y afirmación de creencias. Quizás tú no te pones a decir todas esas cosas, pero tú dices, no, yo solamente me siento, yo conozco las cosas que dice la Biblia y yo afirmo que es así. ¿Tú crees que eso es vivir por fe? Eso no es vivir por fe. Eso no es vivir por fe. Se queda corto, muy corto. La fe, por último, no son sentimientos. Es que me siento como que un poco vacío hoy. Mi fe está baja. Es que yo quería creer que esto iba a pasar en mi vida, pero es que como no estoy emocionado ahorita, tengo poca fe. La fe no son sentimientos. La fe no son sentimientos. La fe, por cierto, tampoco es lo que se le llama a veces fe ciega. Hermano, he escuchado tantos cristianos con un corazón quizá bien intencionado que dice esto: yo no necesito explicaciones porque yo vivo por fe y la fe es ciega. La fe, nunca jamás la fe bíblica va a ser ciega. Fe ciega significa fe ignorante. Fe ciega significa yo le creo a un Dios que no conozco. Fe ciega significa yo no tengo ninguna base para creer y esperar que esto suceda, pero yo lo creo de todas formas. Eso es fe ciega. Eso es completamente contrario a la fe cristiana. La fe cristiana tiene fundamentos claros, sólidos, públicamente disponibles para todos, creyentes e incrédulos. ¿Dónde se basa la fe cristiana? La palabra de Dios. Todos la pueden ver. Ahí está. Dios lo ha dicho. Eso es lo que va a suceder. Dios ha dicho, viene un juicio para este mundo pecador. Yo sé qué va a pasar. ¿Te dio un sueño Dios? No. La Biblia lo dice. Y yo tengo toda la evidencia posible en el texto bíblico para confiar, no con fe ciega, sino con fe, con entendimiento, informada, con fundamentos. Eso es lo que va a pasar, porque Dios lo ha dicho. Dios ha dicho que ha enviado un solo Salvador a este mundo pecador, Jesucristo. ¿Cómo sabes que no hay otra forma de salvación? Porque Dios lo ha dicho y está ahí. Tú lo puedes ver, yo lo puedo ver. Tengo bases sólidas, no fe ciega. ¿Y por qué crees a Dios? Porque Él es digno de confianza. Él es fiel, Él es verdadero, Él no miente. Y tú dices, ¿pero qué pasa con la fe en cosas que no están en la Biblia? ¿Qué pasa cuando dices, bueno, es que tengo fe en que me va a ir bien en el viaje y el avión no se va a caer? ¿Puedo tener fe en eso? Y mi respuesta es, no tengas fe en eso, Dios no ha dicho eso. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, Deuteronomios 29, versículo 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas, la palabra de Dios, es para nosotros y para nuestros hijos, para que las obedezcamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios ha determinado qué va a pasar en ese avión? Claro que sí. Pero Dios no me lo ha dicho. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y no a mí. Y digo, Señor, estoy en tus manos. Y si es mi día para morir, muero y voy con Cristo. Y confío en tu cuidado para mi familia. Vivir por fe no es vivir presumiendo cosas que son secretas y que le pertenecen a Jehová. Vivir por fe es confiando en la revelación del Señor y sosteniéndome ahí. La fe de Abraham no es una fe falsa, es una fe radical
sacrificial y obediente. Cuando Abraham cree, su vida entera cambia. Un autor dice que la verdad, esta creencia de Abraham, esta fe de Abraham, es una conversión. Es la conversión de Abraham. Es un cambio radical en Abraham. Dice versículo 4 y 5, Génesis 12, 4 a 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron. Hay tres elementos que se destacan en esta fe que podemos entender cuál es la fe genuina, cuál es la fe verdadera, y nos van a ayudar a entender la fe cristiana también. Tres elementos. La verdadera fe es una fe que sacrifica. Es una fe sacrificial. La verdadera fe es radical y sacrificial. No es para aquellos que quieren preservar su estilo de vida. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios es déjalo todo y sígueme. La fe a la que nos llama la palabra de Dios es una entrega a Dios. No es un que bueno, te creo un 2%. ¿Saben que eso es lo que sucedió con el joven rico que se acercó a Jesucristo? Diciendo, hey, he obedecido todo esto, eres un buen maestro, yo quiero seguirte. Tienes que seguirme por fe. Y la fe verdadera sacrifica. Jesús le dijo, ok, vende todo lo que tienes, joven rico. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el texto que dice, se entristeció mucho y se fue. Y uno decía, oye, pero cuando se acercó alguien hubiera dicho, mira, otra persona que creyó en Jesús. No. ¿Por qué? La fe verdadera sacrifica. Mateo 10, 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. La fe verdadera es una fe que sacrifica. Es una fe radical. Segundo, la fe verdadera es una fe que obedece. Es una fe que obedece. No es suficiente decir de labios para afuera que tú crees. Es que yo creo. Pero no se está viendo que crees. Yo siempre doy este ejemplo. Bueno, quizá lo doy porque estoy traumado. Y es que yo cuando estaba más o menos pequeño, hubo un incendio. Yo vivía en un edificio, el piso 14. Y este incendio hizo que todo este humo de plástico que había como en el basurero del edificio explotara arriba y se llenara, pues donde nosotros estábamos, de humo de plástico negro que te ahogaba, ¿no? Y tuvimos que salir no salir hasta abajo, pero simplemente sacar nuestro cuerpo por las ventanas del edificio del piso 14 y esperar a que los bomberos llegaran, como en Venezuela, que eso tarda como 4 horas. Así que quizás estoy medio traumado, pero siempre pongo este ejemplo. Imagina que tú estás en este edificio y te dicen, hey, todo el edificio se va a derrumbar, está quemándose. Y tú dices, ok, yo creo. Y te quedas sentado. Y quizá la gente está saliendo y tal. Oye, ¿no escuchaste? El edificio está quemando y está por derrumbarse. Sí, yo creo eso, ¿verdad? Sí, qué cosas. Y sigues sentado. La pregunta, ¿de verdad estás creyéndolo? ¿Por qué? ¿Por qué yo no veo que estás creyéndolo? Porque estoy escuchando tus palabras. En tus palabras tú dices que tú crees. Pero ¿qué pasa con tu reacción? ¿Qué pasa con tu obediencia? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Está diciendo todo lo contrario. No creo.
Y así, hermanos, hay una cultura cristiana en el mundo moderno en el que muchos dicen, yo creo, pero su obediencia dice lo contrario. La fe verdadera es una fe que obedece. Santiago 2:14 al 17 contiene este versículo que dice, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¡Wow! Está hablando de salvación aquí. Dice que tiene fe, pero no tiene obras. Dice de la boca para afuera, pero su cuerpo no reacciona como alguien que ha creído. ¿Puede esa fe salvarlo? No, porque es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe ficticia, es una fe ilusoria, no es real. No has obedecido el llamado de dejarlo todo y seguir a Cristo como tu Señor y Salvador. La fe verdadera es una fe que sacrifica, la fe verdadera es una fe que obedece y por último la fe verdadera es una fe que adora. Y eso es muy importante, hermanos. Es un aspecto que muchos pasan por alto cuando leen este pasaje de Abraham y cuando piensan en la conversión al cristianismo. Abraham, vamos a empezar con Abraham y después hablamos del cristianismo. Abraham dice en el texto hasta del 6 al 9 que comienza a levantar esos altares en adoración a Dios. Versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, altar de adoración. E invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Para los que no entendieron bien lo que estaba leyendo, ¿saben qué está pasando con Abraham? Esto es increíble. Abraham se fue y estaba en la tierra prometida. Él estaba caminando por la tierra prometida. Y mientras que estaba en la tierra prometida, él establecía esos altares de adoración a Dios, que en el tiempo antiguo simbolizaba, este Dios es el Dios de este territorio. Aquí se establece la adoración a este Dios, porque Dios ha prometido que me va a dar esta tierra. Esta tierra es la tierra de Dios. El punto es práctico es este. La fe no está separada jamás de la adoración, jamás. Abraham adora a Dios mientras anticipa la ciudad de Dios que no ha visto, que la ve por fe solamente, pero mientras tanto está adorando a Dios. La fe verdadera cristiana, la fe salvífica, la fe que nos lleva a la salvación en Cristo eterna. Entiendan eso, hermanos. Es una fe que adora a Cristo. Que adora a Cristo. Y es ahí muchas veces donde tú puedes examinar tu salvación, examinar tu fe y decir, ¿qué significa que yo digo que soy cristiano? ¿Significa que yo voy a la iglesia? ¿Significa que yo dejé de hacer alguna práctica? Hermanos, no existe un cristiano que no tiene un corazón que adora a Jesucristo como Dios encarnado, Salvador suficiente, para el cual es digno de toda gloria, honra y honor. Todos vamos a postrarnos ante Jesucristo.
sus enemigos doblegados con vara de hierro en la segunda venida de Cristo, para que se postren ante el nombre que es sobre todo nombre. Pero los suyos, porque se han postrado a adorarle. Y yo quiero que tú examines tu fe de una manera profunda antes de irte hoy de acá y pensar en esto. ¿Yo puedo considerar que soy un adorador de Jesucristo, de la persona de Jesucristo? ¿O simplemente he adoptado una tradición en una iglesia específica, en una religión específica? ¿Conozco a Jesús de esa manera? La fe verdadera podría definirse como esto. Si quieres una definición de la fe cristiana: abrazar a Cristo como Señor y Salvador con toda el alma, mente y corazón. Si tú te preguntas, ¿será que yo tengo fe verdadera en Cristo? ¿Será que yo soy verdaderamente cristiano? Esa es la fe cristiana: abrazar a Cristo como Señor y Salvador con toda el alma, mente y corazón. El pecador que cree en Cristo salvíficamente es el pecador que se ha aferrado a la persona de Cristo como su Salvador, creyendo que por medio de su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección victoriosa, Cristo ha logrado reconciliarlo con el Padre eternamente y ha enviado a su Espíritu Santo a vivir dentro de él. En conclusión, aprende el llamado, la bendición y la fe de Abraham. Deja que el llamado de Abraham te desafíe a tomar el llamado de Cristo en serio. El llamado de Cristo, que es bien radical. Él te ha llamado a dejarlo todo y seguirlo. Deja que el llamado de Abraham esté frente a ti y te diga: ese es el llamado de Cristo, radical a mi vida. Segundo, la bendición de Abraham. Deja que la bendición de Abraham te lleve a adorar a Dios, porque Él ama bendecir a los pecadores como tú, hasta el punto de dar a su propio Hijo en la cruz. Y por último, deja que la fe de Abraham defina tu fe. Tu fe, para ser verdadera, debería ser sacrificial, obediente y llena de adoración a Cristo. Vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros. Mientras te cantamos, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre juntos como una familia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por las Escrituras. Gracias por esta amada iglesia que busca seguirte, Señor, bíblicamente, humildemente, por fe. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.